Hola, ¿qué tal? Espero de todo corazón muy buenas las tengan ustedes, radio escuchas, y las estén pasando excelentemente. Ya saben a lo que me refiero. Tardes, noches, días, madrugadas, cuando sea que decidan sintonizarnos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante llamado teoría de la argumentación. Como siempre, yo soy Alejandre presentándoles. Para entrar en situación y en contexto, es necesario retomar algunos planteamientos filosóficos que fueron heredados de la cultura griega. Estos, replanteados y parafraseados a su vez por el Instituto Cervantes para la enseñanza de las lenguas extranjeras. Este dice que se concibe la naturaleza del lenguaje como esencialmente persuasiva, orientada a conducir al receptor hacia el punto de vista desde el que el emisor presenta la información en su discurso. En palabras sencillas, podríamos decir que argumentar es igual a defender una idea. Habiendo declarado lo anterior, puedo cuestionarme, ¿cómo lo logro? Muy bien, aparentemente es muy sencillo. Esto se logra mediante el uso de opiniones personales, datos concretos, experiencias y citas textuales, o bien la paráfrasis de estas. Todo lo anterior se presenta al receptor del discurso de una manera lógica y ordenada. Algunos ejemplos literarios donde se aplique en cuestión dicha teoría pueden ser los siguientes. Primeramente tenemos los ensayos. Después pueden llegar todos los textos científicos y de divulgación, así como de investigación también. Los artículos de opinión, en cuyo caso no tienen la obligación de seguir precisamente la estructura ni mucho menos argumentar. Simplemente su objetivo es compartir la opinión del autor. Y finalmente tenemos los postulados filosóficos, así como anuncios publicitarios, entre otros. ¿A qué se refiere por un discurso ordenado? Para estos fines, cabe señalar que, sin importar el tema, la longitud o el corte que cada autor dé a su escrito, la estructura argumentativa consta de 4 sencillos pasos. Primeramente, una introducción. Segundo, la tesis. Tercero, su argumentación. O, en otras palabras, los fundamentos lógicos que lo van a sostener. Y finalmente, la conclusión que lo engloba todo. Hablábamos hace un momento de la estructura lógica y ordenada dentro del discurso, cuya intención precisa de dar el matiz persuasivo deseado, o el que el contexto lingüístico le demande. Llámese a este último, el contexto lingüístico demandado, como tópico. En definición semántica, el CBC cita a su vez a Aristóteles, quien nos explica topos como los lugares comunes que se suponen admitidos por una sociedad y que establecen ciertos vínculos pragmáticos entre enunciados. Un tópico es un instrumento lingüístico que define la adecuación de los enunciados con respecto al mismo contexto lingüístico de donde salen, es decir, lo que es adecuado como la continuación a una determinada frase.
Pero ¿por qué lo anterior es relevante en el terreno de la didáctica y la enseñanza de una lengua extranjera? Puesto que esa misma retórica fue retomada, replanteada e interpretada por distintos autores en la segunda mitad del siglo XX. Esto llevó a la nueva concepción llamada teoría de la argumentación, la cual nos brinda un encuadre de análisis para poder estudiar los denominados marcadores del discurso, estos vinculados a su vez con el tópico y la secuencia lógica creada por estos. Para hacer más claro esto, habrá que definir qué es retórica y para ellos nos remontamos a la definición aristotélica. Sea la retórica la facultad de hallar en cada caso lo adecuado para producir persuasión. Esto con base en la necesidad de gobernanza dentro de la asamblea y los tribunales de justicia de la antigua Grecia. Como ejemplo de lo anterior, tenemos la siguiente oración. Dicha aseveración fue enunciada hace más de 2000 años, pero sigue teniendo gran relevancia hoy en día en distintos ámbitos de la vida. A manera didáctica, retomémosla. En ella encontramos dos ideas contradictorias entre sí. La primera nos dice que el concepto es muy antiguo, mientras que la segunda nos dice que eso muy antiguo sigue vivo y funcional hoy en día. Esto no es posible. Desde la perspectiva temporal suena irreal. Sin embargo, o no obstante, o pero, es importante señalar que, a nuestros oídos, esta proposición suena lógica y vinculada gracias al conector que las une. Y son precisamente estos conectores, también llamados marcadores del discurso, los que son considerados como elementales en la oratoria, la retórica y ahora también en la docencia. Les invito ahora a ponerse en los zapatos de sus estudiantes y pensar en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde esa visión. Ahí empezamos por aprender los sonidos naturales de la lengua. Luego, los sonidos se van uniendo y forman palabras, cada uno con uno o varios significados. Esto solamente es el comienzo de la complejidad de aprender una lengua, ya que después fragmentamos el sentido de nuestros pensamientos en determinadas funciones gramaticales para lograr darle orden y coherencia a las oraciones que pronunciamos. Esto basándonos únicamente en los significados que nosotros conocemos. ¿Esto es suficiente? ¿Me comunico bien? Puede serlo, puede no serlo. Sonaríamos como robots si hablamos sin conectores lógicos, si usamos frases cortas, simples. Logramos la expresión rudimentaria, nuestras ideas así, sin lograr fluidez, tampoco naturalidad. Llegando así a de pronto sentirnos un poco perdidos en el significado o en el proceso de traducción o en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Creo que casi todas las personas que hemos aprendido una lengua extranjera sabemos lo que este proceso significa y este sentimiento lo conocemos bastante bien. Sin embargo, yo en la praxis he descubierto que el español, o por lo menos dentro de la región de América Latina, es poco frecuente que utilicemos ciertos conectores o marcadores lógicos del discurso en el habla coloquial, lo cual obliga a los interlocutores y mucho más a los aspirantes de lengua extranjera a dar un esfuerzo extra para comprender o sencillamente a divagar entre esferas de significantes, oyendo sin escuchar y asintiendo con la cabeza sin poder prestar atención verdadera. No obstante, otras lenguas como lo son el francés, el inglés y el griego, tanto antiguo como moderno, los incluyen de manera cotidiana y natural en su lenguaje. El francés, por la belleza estética que le otorga, el inglés, por la lógica intrínseca en su cultura, mientras que el griego, por sintaxis heredada, esto es decir, que esas lenguas son lenguas aglutinantes, no tanto así
flexivas, como lo es nuestra lengua, y este es un claro ejemplo de lo que puede pasar al sentirnos perdidos. Ahora, ¿cuál es la importancia del argumento? Esta fuerza argumental, como es posible también definirse, puede permear aún más profundo, no solamente orientando frases en respuestas contextualizadas y relevantes, sino llegando a modificar hasta el sentido interno de las propias oraciones argumentativas mediante los cambios morfosintácticos de la oración en cuestión y en función de la intención deseada. Como destaca Noam Chomsky en sus gramáticas universal, involucrando la gramática generativa y gramática transformacional, es por medio de nuestra competencia lingüística, es decir, inferencia de los signos, capital léxico, sus funciones gramaticales, reordenamientos morfológicos y selección de palabras, todo esto en función de un tópico, que tenemos la posibilidad de crear infinidad de oraciones gramaticales, es decir, el estudio de o por medio de la gramática generativa. Lo anterior con el objetivo de comunicarnos, sin importar dónde, cómo, cuándo o con quién ocurra dicha actuación. De esta manera entendemos que es posible transformar una oración coordinada en dos oraciones simples al hacer explícitas ciertas implicaturas léxicas. También lo es pasar de dos oraciones simples a una oración subordinada gracias al uso de marcadores del discurso en manera correcta, si así se le puede decir. Y es precisamente esto lo que estudia la gramática transformacional. La habilidad de poder pasar, transformar una oración a otra, simplificarlo, enriquecerlo o acomplejarlo, tanto como querramos, como los actores del lenguaje, y tanto como se nos permita o nuestra flexibilidad cerebral nos lo permita. Retomemos ahora y contextualicemos la teoría de la argumentación añadiendo conceptos de Chomsky y Aristóteles. Es la competencia lingüística la que determina la habilidad para encontrar en cada acto locutivo o actuación lo adecuado para producir persuasión, impactando directamente al acto perlocutivo que el receptor comprenderá en función del tópico del caso. Para encaminarnos ahora hacia una conclusión, se ha preparado una actividad de análisis del discurso, para encontrar así esta teoría puesta en práctica. Para ello, se muestra un fragmento de la Conferencia de Prensa Nacional en el marco de la contingencia sanitaria ocasionado por el disruptivo y polémico COVID-19. Se advierte en este momento que dicho fragmento no es corto. Son aproximadamente 12 minutos, razón por la cual se les invita desde este momento que si no tienen tiempo o no están con la intención de escucharlo todo, pueden escuchar simplemente un fragmento de ese fragmento o saltarse hasta el final para escuchar la conclusión. Dentro del video encontrarás 3 discursos distintos, cada cual con su tópico idealizado. 2 de ellos se tratan de funcionarios públicos, mientras que uno, una persona mediática, es decir, de los medios de comunicación. La actividad en sí misma es muy simple. Se trata de escuchar, analizar, buscar los marcadores del discurso o conectores, que puede ser en sí la tarea más difícil que vas a encontrar, y, de la siguiente manera, determinar cuál tópico o
teoría argumentativa, discurso argumentativo, fundamentos, los percibes como más relevantes y verás al contexto que estamos viviendo. Muchas gracias por tu atención y hasta luego. A manera de resumen, aseguramos que queda clarísimo que la teoría de la argumentación nos da... A ver, primero léelo, güey.